Y hubieron procesos difíciles. Una vez una hermana llegó a la iglesia y le dijo, pastor, yo vi a Daniel fumando marihuana. Lo vi. ¿Pero cómo usted lo vio? Sí. ¿Y usted se lo puede sostener en la cara? Sí, yo se lo sostengo. Ahí. Y vino la hermana y dijo, mi papá me sentó la hermana y dijo, Andrés, porque él me dice Andrés, es el único que me dice Andrés. Me dijo, Andrés, la hermana lo vio fumando marihuana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, no sé, a la hora que nos estén viendo, bienvenidos a En Tu Altar Podcast. ¡Oh! Este es el episodio, no me acuerdo cuál, pero hoy tenemos un invitadazo, un súper invitado. Pero no antes, sin recordarles que si no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse, denle like a todos los videos que encuentren en el canal. Vaya y le da like a todos, los mira a todos. Tenemos ya publicado el último cover. Vaya, mira el cover. Y obviamente la campanita de notificaciones para que siempre que subamos un video les aparezca ahí. Hoy tenemos un invitadazo. Nuestro invitado hoy es Daniel Escobar. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más, Erika? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas No sé noches. a la hora que Buenas. Buenas. Porque Daniel me está haciendo reír ahora rato. Dani es de la iglesia Cruzada Cristiana. Es una, bueno, de hecho estábamos hablando de eso, es la iglesia más antigua de aquí donde vivimos. Los más longevos. Los más longevos, ajá. Oye, ¿tu papá fundó la iglesia? No, mi papá está dentro de los primeros pastores de la cruz. Cuando la cruzada llegó a Colombia, llegó por un misionero y él fundó unos grupos y luego esos grupos se convirtieron en la iglesia. Y de uno de esos grupos salió mi papá. Entonces sí está como dentro de las primeras. Pero aquí en Mariquita, ¿tu papá fundó la iglesia acá? No, mi papá es el tercer pastor de la iglesia. Los anteriores pastores uno duró 25 y otro duró 30 años. ¿Qué? ¿Y tu papá cuánto lleva? Y luego entró mi papá, lleva 33 años. Acá. O sea que ¿cuántos años tiene la iglesia acá en Mariquita? Pues haz la cuenta. Espera que no, ¿cuánto es? Estamos más o menos como en 80 años, más o menos. Uy. Que tenemos. Wow. Bueno, Dani es, bueno, como ya escucharon, es el hijo del pastor. ¿Cierto, Dani? Sí, así es. Orgullosamente hijo de pastor. ¿Realmente orgullosamente? En ese momento sí. Y precisamente de eso queremos hablar. Dani como hijo de pastor, yo no, pero sí vengo de una familia ministerial, donde tengo un tío pastor, bueno, todos trabajamos de cierta manera en el ministerio, digamos que somos personas públicamente expuestas en la iglesia. Sí, bastante. Entonces, de eso queremos precisamente hablar hoy. Yo quiero hablar con Dani de cómo ha sido su proceso siendo el hijo del pastor. Tú tienes más hermanos, pero digamos que ¿tú fuiste el más diferente de todos? No, la verdad es que los tres fuimos difíciles. Pobrecito tu papá. Fuimos hijos difíciles, sí. Hay una encuesta y un estudio de la Universidad de Harvard que dice que la población menos alcanzada son los hijos de los pastores. Wow. O sea que dentro de la comunidad cristiana los inconversos son los hijos de los pastores. Y eso ocurre porque uno como crece en esa cuna evangélica, cuando uno entra a la etapa de la adolescencia pues ya se conoce todas las historias bíblicas, se conocen muchos pasajes y eso comienza como a inmunizar el corazón del muchacho, ¿no? Y uno está como en esa burbuja que quisiera probar y quisiera experimentar cosas. Pero no, porque digamos que los que venimos como de una tradición familiar un poco estricta, entonces pues es más complicado. Y eso hace que uno como joven se salga por las ramas y hace sus locurillas. Entonces sí fuimos difíciles. los tres. Sobre todo mi hermana y yo. Mi hermano pues siempre ha sido como ese corte muy parco, muy respetuoso, muy decente, muy sumiso, ¿sí? Mi hermana y yo sí hemos sido un poquito más revoltositos. Bueno,
Eso que tú dices de que crecemos, yo también nací en cuna cristiana y obvio uno crece conociendo a Jesús de oídas. O sea, uno crece Exacto. sabiendo quién es Jesús, Sí. sabiendo lo que hizo, sabiendo lo que no hizo, sabiendo lo que manda, lo que no manda, pero solo sabiendo eso y no conociendo a Jesús como tal. ¿Por qué crees tú qué es lo más difícil del encuentro de un hijo de pastor con Jesús? O sea, lo que realmente tú dices es que casi todos los hijos de pastor no se encuentran realmente con Jesús por esto y esto. Porque el entorno, la iglesia, nuestros papás, pastores, piensan que nosotros somos cristianos, pero no nos dan la oportunidad de convertirnos. Entonces, cuando ellos comienzan a demandarnos cosas de liderazgo, cosas como cristianos, y cuando tú ni siquiera has hecho la oración de fe, que de hecho la oración de fe no está en la Biblia, ¿no? Es algo Modalismo. simbólico, sí, es algo simbólico, pero es necesario porque Jesús habla de la confesión, ¿no? Exacto, sí. Así que es necesario que los pastores le digan a sus hijos, usted quiere conocer, quiere aceptar a Cristo en su corazón, quiere conocer a Cristo. Y eso es algo que ellos dicen, no, pues lo asumen. Sí, lo asumen. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de hacerlo, pues comienzas a vivir una vida cristiana. Lo que venía antes nosotros éramos espectadores. La mayoría de los hijos de los pastores son espectadores de la vida cristiana y participan en el púlpito y hasta predican y hacen, pero no se han convertido, no se han arrepentido. Espectadores de la vida cristiana y el lado negro de la vida cristiana. Sí, sí, claro. De hecho, digamos que la mayoría de los hijos de los pastores, hasta el momento de su decisión en Cristo, pues tienen una doble vida, ¿no? Militan cosas, ¿no? Por lo menos tengo 2 amigos, hijos de pastor, que los chinos se bajaban de tocar y se iban a tocar al bar, ¿sí? Y se iban a tomar o se iban a hacer cosas después de venir de tocar. Ya cuando conocen a Cristo, ya se dan cuenta, pues, la magnitud del amor de Cristo, que hemos escuchado, pero que no hemos experimentado. Entonces sí, digamos que cuando tú conoces a Cristo, pues wow, el choque es grande porque dices, todo esto que dicen y todo eso que yo he visto, es real, no es ficticio. ¿Sí? Uno llega al punto de pensar, bueno, y esto sí es verdad, la Biblia sí es verdad, si los mismos pastores predican que la Biblia tiene errores y toda esta serie de cosas, y eso comienza a calar en la mente de uno como adolescente rebelde y lo hace dudar, ¿no? Entonces, y digamos que uno en la etapa de la adolescencia realmente uno no busca qué hay en la Biblia que me haga creer, sino qué hay en la Biblia que puedo refutar. O sea, qué hay en la Biblia, pero es que este libro de Juan dice esto y Marcos dice otra cosa. Pero entonces es que la Biblia está mal, la Biblia se contradice y uno empieza a buscar la manera para no creer. Sí, claro. Pero, o al menos en mi caso, no sé, oraciones de mis papás o quizás la semilla que uno ya tiene sembrada, aunque yo por mucho tiempo miraba como que, ¿qué puedo refutar de la Biblia? Sí, la leo para ver qué puedo refutar. Aunque esa era la manera por la cual yo la leía, yo nunca pude dejar de creer. De pronto duré un tiempo en donde yo era pues cristiana de conocimiento, exacto, y no convertida. Asistente. Exacto. Y cuando yo ya me convierto, digamos que nunca en mi tiempo de simpatizante logré ser mundana. O sea, logré con libertad serlo, Sí. no solo por lo que iban a decir, sino también por mi propia conciencia. De todas maneras, lo he aprendido en algo cala. Sí, claro. Uno aunque no es cristiano, uno tiene cierto temor. Digamos que también cierto es temor de Dios, cierto respeto por las cosas de Dios, porque también ha visto muchos testimonios de cómo Dios ha castigado a los que se apartan de Él. Entonces uno dice, uno está ahí en esa, dice, yo no soy cristiano, pero yo no quiero que Dios me castigue porque yo peco por va a ser bravo, sí. Y digamos que uno está ahí como en esa encrucijada. En el caso de nosotros, pues como tú dices, la presión era fuerte porque mi papá dentro de la misión es muy conocido. Él es instituido como maestro, son 4 maestros en toda la misión Colombia. Y entonces lo conocen muchísimo como el maestro Diógenes. Entonces, dentro de la comunidad de la misión,
pues la gente esperaba mucho de nosotros porque somos los hijos del maestro. Ujú. Y dentro de la población, pues mucho más porque lleva toda la vida acá, entonces pues también lo tienen referente, ¿no? Los hijos del pastor Diógenes. Entonces siempre uno está con esa presión de que quiere hacerlo, malo, pero sabe que hay muchos ojos Muchos ojos que que no lo lo, dejan hacerlo tranquilamente. que lo están viendo. Nosotros tenemos una frase y es que todo cristiano es mal mundano. Uno a veces quiere ser mundano, quiere hacer cosas que no, pero no, o sea, no somos buenos mundanos. O al menos yo. Daniel, no, yo sí fui muy mundana. Y bueno, Dani, ¿en qué momento te conviertes? Bueno, eso lo tengo muy marcado en mi corazón. A los 17 años, mi papá era el pastor, era el líder de alabanza y era el líder Como de cuando jóvenes, ¿no? siempre uno que inicia la iglesia Cuando- es así. Mi papá comenzó, la iglesia era iglesia de himnos, ¿no? Sí. Y él hizo ese trance, mi mamá toca piano, entonces mi papá maltrataba la guitarra, ¿sí? La castigaba. Sí, la castigaba y le disparaba las notas, a ver si para tratar de cogerlas. Y mi mamá en el piano, y ellos eran el grupo de alabanza. Luego mi hermano crece y entonces comienza con la guitarra. Tenemos un primo que es un músico profesional, entonces él venía en vacaciones y mi hermano le sacaba. Le absorbía todo lo que podía. Y con mi hermano entonces como que se consolida el grupo de alabanza de los tres, ¿no? Los magníficos. Y luego entra mi hermana a cantar y luego entonces yo comienzo también en la música. Así que éramos como el grupito de alabanza y comenzamos con la iglesia en ese sentido de comenzar a ver todos los cambios que ocurrían ahí, ¿sí? Eso, pues eso es más difícil porque está sirviendo en la iglesia, está participando, pero no se ha convertido. Así que cuando mi papá nos lleva a un retiro, me acuerdo mucho que el sitio, yo creo que ustedes lo conocen, es un sitio turístico de Falan, creo que está en San Felipe, las Cascadas Morales. Había ahí en la curva de San Felipe, la finca San Felipe, ahí hay unas cascadas muy hermosas, se llaman Morales. Y el administrador de esa finca comenzó a ir a la iglesia. Entonces le dijo, pastor, tengo una cascada espectacular, vamos a hacer un retiro de jóvenes. Listo. Y pues yo iba con los jóvenes, yo era chiquito. Los jóvenes no es como los de ahora que son adolescentes, sino eran muchachos de nuestra edad. No estoy diciendo que somos viejos, pero el que entendió, entendió. Ay, Dios. Y entonces fuimos a ese retiro y él lanza esa pregunta a los jóvenes. Ahí con la cascada y todo muy bonito, entonces dice, ¿quién quiere aceptar a Cristo en su corazón? Tu papá. Mi papá lo dice, a los jóvenes. Entonces yo levanto la mano y le digo, papá, yo quiero aceptarlo. Sí, chistoso. Claro, todos. Entonces, ¿usted? Pero luego usted, ¿y usted por qué? Entonces yo, pues porque yo no lo he aceptado. No he hecho la Sí, oración. no he hecho la oración. Y entonces él hizo una oración como medio incrédula. Porque como diciendo, va a seguir la corriente a las locuras de Daniel. Pero cuando comencé a repetir esa oración, muy simbólica, de una vez el Espíritu Santo vino y me tocó y me quebranté. Y fue la primera experiencia que tuve con el Espíritu Santo. Fue una cosa tan hermosa. ¿Conociste a Jesús? Conocí a Jesús ahí, comencé a llorar y eso hizo quebrantar a los muchachos. Como ese ambiente, se hizo un ambiente bonito, un quebrantamiento bonito. Y después de eso, me acuerdo que se acabó ya el tiempo y sin embargo los muchachos se retiraron y se hicieron unos al borde de la cascada, otros se iban y uno los veía a cada uno allá quebrantado, llorando. Fue muy bonito. Ese fue el momento en el que me convertí a Cristo. Desde ese momento conocí a Cristo. Y entonces ya el ministerio, la iglesia, todo lo que pasaba en la iglesia ya cobró Ya sentido. tenía sentido claro, todo. ya no era un ritual. Antes era un ritual, ¿no? De hecho, a nosotros nos daban juguete para ir a la iglesia. Imagínate. Uno se quería quedar viendo el domingo viendo televisión. Porque me acuerdo Y bien que, temprano me los acuerdo cultos que del domingo. el domingo, los muñequitos del domingo, pues cuando éramos niños, Plaza Sésamo y todo eso. Eran los mejores muñequitos. Claro, y cuando iba a comenzar El de el lunes culto, a viernes eso no lo daban. entonces mi papá nos daba juguete para que fuéramos al culto.
Y cuando conocí a Cristo en el corazón, pues ya no me dieron más fuerte, ya eso fluyó. Sí. Eso fue espectacular. Seguiste a Jesús, ahora sí. Ahora sí. Es que mira que algo, y muchos pastores cometen este error, y es que el ministerio no es hereditario. O sea, el ministerio es por llamado. Y asumimos que por ser el hijo del pastor, no, ese también tiene que ser pastor. O esos también tienen que ser pastor, o tienen que estar involucrados de cierta manera en el ministerio. Y eventualmente uno lo hace, porque es imposible, o sea, es imposible uno estar tan cerca del altar y no hacer algo. Sí, claro. Pero no es por ser el hijo del pastor, es por un llamado que uno recibe. Y bueno, y vamos a tu adolescencia, que es la Bueno, etapa... yo recibí a Cristo en el corazón, pero eso no quiere decir que fui un santo, ¿no? No, total, o sea, uno no es un santo. Porque estaba en mi adolescencia, sí. Entonces, ahí termino mi colegio y me voy para la universidad. Y la universidad es un mundo de maldad terrible, un mundo de conocimiento científico genial, pero es una cuna de pecado, Sí, de total. maldad, eso es. Cuando yo entro a la Universidad del Tolima, orgullosamente de la Universidad del Tolima, cuando yo llegué allá, de hecho, el primer día teníamos clase a las 6 de la mañana. Yo no conocía a Ibagué y mi papá me llevó el día anterior a la casa donde me iba a quedar y me dijo, métase por estas calles y llega a la universidad, y me llevó. Al otro día a las 5:30 de la mañana yo salí por esas calles y me atracaron. Me atracaron con cuchillito. Bienvenido a Ibagué. Bienvenido a la ciudad. Uno pueblerino, pues. Sí. Y cuando yo llego a la universidad y veo todo ese mundo de maldad, que ahora es peor, ¿no? Ahora es peor. Ahora, cuando yo entré, había un sitio que se llamaba el aeropuerto y otro en Geominas, que era donde iban los marihuaneros a fumar. Hoy en día tú entras a la universidad y fuman al aire libre, fuman delante de todos marihuana. Pero entonces comienza a ver uno un poco de modas locas, ¿sí? De gente que se viste raro pero bacano, que habla raro pero bacano. Y digamos que nosotros veníamos como tenemos como esa cultura un poco rockera, y llegamos allá donde está la cuna de la cultura, digámoslo así. Entonces, claro, uno es muy permeado por eso. Y uno es pueblerino. Sí, claro, O sea, uno es una esponja. Sí. Entonces, ahí se prueba mucho la fe de uno como cristiano, ¿no? De hecho, muchos de los muchachos cristianos llegan a la universidad y se pierden. Mi papá tuvo que implementar un método y era hacernos venir cada 8 días a la casa para poder tener control sobre nosotros y para poder ver los cambios, ¿no? Entonces él fue evaluando esos cambios y tuvo ese control. Yo creo que si mi papá nos hubiera dejado en la universidad Otra fuera la historia. Sí, claro, y nos hiciera visitas a final de semestre, sería caótico. Digamos que esa supervisión hizo que nos conserváramos, porque las bases que llevábamos, pues no, nada, sí, estábamos... Fueron suficientes. Claro, entonces, pues fuimos muy invitados a fumar, a fornicar, bueno, a dudar de tu fe por la sociología, ¿no? Ahí están los capuchos, y uno quiere probar, quiere mirar y quiere meterse en todo. Ahí yo siempre había querido tener el pelo largo, porque crecí viendo a Pablo Olivares. Ay, sí. y al guitarrista de Rescate. Entonces yo quería tener el pelo largo. Mi cabello es ondulado, entonces se hace unos churquitos aquí atrás. Mira, pues imagínense cómo queda como el pibe. O sea, y más largo pero para arriba. No, sí, horrible. Entonces comencé a dejarme crecer el cabello allá cuando entré a la universidad y me hice rastas. Eso es una tortura, hacerse uno de esos, lo maltratan muy feo. Me hice rastas y yo le dije a mi papá, me voy a hacer rastas. Él me dijo, sí. Cuando eso no había WhatsApp ni nada, ninguna cosa. Él a todos nos decía que sí, porque no creía que fuéramos capaces de hacer locuras así grandes. Entonces mi mamá me dijo, ¿qué es eso? Y yo le mostré fotos. Me dijo, yo se lo pago, me dijo. Entonces mi mamá me dio la plata me acuerdo que me costó 75,000 pesos. En ese tiempo. Todo el cabello, si ahorita está más o menos en 350, hacerse rastas. Y me hice las rastas, me las hizo una chica de allá de Ibagué, eso fue todo el día un dolor tremendo. Y llegué cuando me bajé de la buseta,
y mi papá me vio, ellos siempre iban los dos a recibirme y mi mamá ya sabía. Mi papá me vio y él me vio y puso una cara de decepción. Sí, puso una cara de desilusión tremenda. Este muchacho se me fue al mundo. Sí. Pero fue lo único que hizo. De resto, nunca me dijo nada, nunca me dijo ni ese pelo qué es, cómo es, cuándo es, por qué es, cuándo él lo va a quitar, eso es de marihuaneros. Cosas que sí me decían la iglesia, ¿no? Eso Los hermanos de la iglesia. Tocar ese tema. Y mi papá simplemente hizo esa cara, no más, y se puso a orar. Y mi mamá, pues ellos sabían que uno no estaba en malos pasos, era solo por querer tener el pelo. Y el pelo comenzó a crecer. A raíz de eso, la iglesia, hubo como una revolución ahí en la iglesia, porque los hijos del pastor se le estaban saliendo de control, o sea, yo. Y entonces uno va a la Biblia y dice que si no puede gobernar su propia casa, no debe. Entonces mi papá me disciplinó públicamente. Ay, públicamente. Por las rastas. Entonces dijo, hermanos, yo tengo que disciplinar a Andrés porque pues él no está haciendo nada malo, pero a ustedes les gusta eso. Entonces no quiero que ustedes piensen que yo estoy... ¡Qué rabia! Sí, claro, claro. Claro, porque en ese momento, digamos que uno de las motivaciones más grandes era venir y participar en el culto, claro. ¿Sí? Tocar y llegar todo el fin de semana y sentado. Si hay algo que ofenda al servidor es ir a una iglesia y no poder hacer nada, ni siquiera uno estar en la puerta recibiendo a la gente. Y entonces me disciplinaron públicamente por ser rasta. Resulta que, pues algo, yo nunca he estado de acuerdo con las disciplinas. Así, o sea, las disciplinas así, no la disciplina como tal, ojo, no me malentiendan. Sino que ese modelo de disciplina nunca estoy de acuerdo porque no hay un proceso de nada. O sea, siéntese y enfríese ahí solo. Es un señalamiento. Es un señalamiento. Entonces, ¿qué pasa? Matar la gente. El hijo del pastor está en disciplina. El hijo del pastor está en disciplina. Y nadie es como, bueno, ¿sabes qué? Abstente de ministrar, de lo que sea, pero entonces vamos a hacer oraciones, no, nada. Está en disciplina. Y yo ese modelo no lo comparto. Y los hermanos llegaban y pues era frustrante, ¿no? Y era doloroso también porque la gente es muy imprudente, ¿sí? La gente piensa que uno no tiene sentimientos, entonces la gente llegaba y te decía, hermanito, estoy orando por usted para que Dios lo libere. Ay, Dios. Yo creo el que típico es, voy a orar. Yo creo que usted está endemoniado. Ay, Dios mío. O yo creo que usted está en la droga. Yo he visto ese pelo y ese pelo es satánico. Cosas así me decían. Y pues satánico. Claro, más achantado uno, ¿no? Sin embargo, yo desde el principio tuve claro que quería tener el pelo largo y me gustaban las rastas. Sí, no, y bueno, por ahí también comenzó a gustarme ese tipo de música, pero nada que ver con la marihuana, nada que ver con esa cultura, nada que ver, ¿sí? De hecho, la gente me veía por la calle y asumen que uno es marihuanero, que uno fuma, que uno el reggae. Y bueno, esa disciplina, la gente comenzó a aceptarme así porque comenzó a ver que yo seguía siendo el mismo. Exacto. Que no cambiaba. Tal cual. Eso es lo que pasa con este tema, con los temas blancos, por lo menos los tatuajes, los piercings, que le dicen a uno, ¿y eso es bueno hacérselo o eso es pecado? Porque es que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, sí, está en la dispensación de la ley y la gracia y hay que explicar ahí un poco de cosas y uno termina, la respuesta es, si eso realmente no es lo que te controla, pues lo puedes hacer, sigue siendo lo mismo bien. ¿Sí? Sin embargo, si eso es opción, oportunidad o opción para que otra persona tropiece, pues mejor no lo haga. Entonces, pues yo seguí con mi cabello. Y las rastas crecieron hasta la cola y bajaron la cola. ¿Cuántos años tuviste Duré las rastas? 8 años con las rastas. Genial, a mí me parecen espectaculares, me encanta. Y fundamos el grupo ya con las rastas y digamos que eso le da mucha presencia a la banda. Teníamos una banda de reggae ska. Y la banda era el grupo de alabanza. Sí. Y la gente ya comenzó a aceptarlo, comenzamos a ir a tocar simplemente los ya, de la cruzada, yo me acuerdo. Hasta que me dejaron participar nuevamente. ¿Cuánto tiempo duraste en disciplina? Como más o menos como 1 año y medio. Uy. Siempre. Y para la gente eso por los demás. Y para la gente eso son 2 meses.
Y, ay, hermanito, ya va a tocar tan rápido. Yo, ¿usted qué cree que ha pasado 1 año y medio, papito? Entonces sí es, pero bueno, gracias a Dios, digamos que todo es un proceso para uno crecer y asumir las cosas, sí. Y lo importante fue que la oración de mi papá y mi mamá nunca faltaron, y eso fue lo que nos sostuvo, o lo que me sostuvo, lo que me hizo perseverar. Y hoy en día, pues yo sé que ese es el motor real del joven, de la iglesia juvenil. Gracias a Dios, pues bueno, después viene ya todo el proceso, ya yo programo cortármelas y ¿Por qué? ¿Porque te cansaste o por qué te las quitaste? ya iba a entrar en la vida laboral y entonces estamos en un pueblo donde cualquier cosa es tremendamente mal visto. Tenía la oportunidad de hacer mi pasantía en la alcaldía y lo primero que me dice el alcalde de turno es, sí, yo le dejo hacer la pasantía, pero se corta esas mechas. Entonces yo le dije, listo, no hay problema. Ya de todas maneras yo ya me venía preparando para cortármelas. Y sí, me las corté y me rapé. Sí, ni siquiera fue... No, sí. me corté y me rapé y luego me pasé la cuchilla de afeitar en la cabeza. De extremos. Eso fue el domingo, el sábado en la noche lo hice y el domingo en el domingo en la tarde y el domingo en la noche yo iba a predicar por primera vez después de las rastas y pasé calvo a predicar. Cuando yo pasé calvo a predicar ocurrió un fenómeno que a mí me dio tristeza, pero pues bueno, la gente se paró y comenzó a aplaudir. Ay, por Dios. La gente de la iglesia se paró y comenzó a aplaudir. Y uno escuchaba por allá, amén, aleluya, Ay, no, amén. por favor. No digas. Sí, yo los Sí, miraba no. como con risa. Como Sí, no sé si reír o Sí, ofenderme. pues ya que. Y muchos hermanos, ay, hermano, ¡Qué bendición! Llevamos años orando por eso. Ay, Dios mío. La gente sí bota las oraciones en bobadas, ¿cierto? Sí. Gasta las rodillas en cosas Sí. que nada que ver. Y bueno, gracias a Dios después de eso, entonces, pues, Estoy pensando en la escena. y que pasé con camisa. Yo nunca me había puesto camisa, ¿no? Siempre era de camiseta. Entonces pasé a predicar con camisa. Sin rastas. Sin rastas, calvo, y claro, la gente, pues, sí, este muchacho por fin conoció al Señor. Se convirtió pastor, Ay, sí se puede, pastor. Ay, no. Sí. Ay, Dios mío. La presión que uno maneja en la iglesia, y aparte de eso, está el otro aspecto que tú decías, ¿no? Digamos que nosotros los hijos de los pastores queremos ser todo menos pastores. Y el pastor espera que por lo menos uno de la familia siga el legado. Y nosotros, si había algo que aborrecíamos, los tres, es el pastorado, lo aborrecíamos. Decíamos, no, nunca, no. Sí, es que uno los ve padecer. Y digamos que en todo ese proceso el Señor cambió nuestro chip. Uno de los grandes problemas que tienen los jóvenes es que no saben orar, ¿no? Y le pedimos cosas a Dios y Dios nos da esas cosas y renegamos. Le decimos a Dios, Dios, haz tu voluntad en mi vida. Quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Y Dios le dice, yo quiero que usted sea pastor. Y uno dice, no, todo pero menos pastor, eso, todo menos eso. Sí, y bueno, Dios comenzó a cambiar y a moldear nuestro corazón. Y ahora ¿Alguno de los tres tiene el llamado? nosotros Tres. con mi hermano, Ah. mi hermano y yo tenemos el llamado al pastorado. Y ya lo considero. Es que los que hemos tenido la oportunidad de estar cerca al pastor, es que la gente lo hace padecer mucho a uno. Sí, hay una canción de Alex Zurdo que él hizo hacia el pastor. Es una composición que le hace al pastor. Ojalá ustedes vayan a YouTube después de darle me gusta y suscribirse a este canal. Exactamente, muy Aquí, bien. mire, en tu altar. Entonces, hay una canción que llama El Pastor y dice todas las luchas que lleva el pastor y que toda la gente piensa que el pastor, al pastor no le pasa nada, el pastor no sufre, el pastor no se deprime, el pastor es el pastor, ¿sí? Y tremendamente... Un ángel en la tierra, sí, el ángel de la iglesia. y tremendamente la canción dice cómo el pastor lleva esas cargas. Entonces, uno ve eso, uno ve cómo el pastor le trabaja a una familia toda la vida
y llegan y porque no los saludaron un día se fueron de la iglesia, Ujú. se fueron para otra. Llegó otra iglesia a la ciudad y entonces la gente se va. Y uno ve cómo la gente es tan desagradecida. Uno dice, no, yo no quiero eso. Yo no quiero eso, ¿sí? Y que los pastores, la gente piensa que los pastores se tapan de plata por los prototipos de pastores famosos, pero Ujú. el pastor en una provincia sufre mucho, Sí. sufre de hambre, sufre de... Nosotros, la ropa, mi mamá nos hacía la ropa porque no había plata para comprar ropa. Entonces mi papá compraba telas en Bogotá y mi mamá nos hacía los pantalones, nos hacía las camisetas. Y uno crece como con eso, no dice, Me no, dice, yo yo no no quiero quiero seguir eso. esa vida, ¿no? Yo no quiero eso. No, esa No, vida no, 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 no. nunca, yo quiero tener Y la estabilidad. gente, mira, yo digo que el versículo que a mí más me cuesta, uno de los versículos que a mí más me cuesta de la Biblia es tolerándonos los unos a los otros. Porque básicamente es eso, tolerar. Yo, por ejemplo, algo pues en cuanto a lo físico un poco me pasó y desde niña, yo siempre, lo rarito era yo. En cuanto a cómo me vestía, en cuanto al comportamiento, yo era lo rarito. Y digamos que mis pastores nunca, aquí en Mariquita nunca tuvieron inconveniente con eso, en que yo me pintara el cabello, que Ah, yo me bueno, vistiera gracias a Dios. de cierta manera, pero los demás pastores de la misión, Mm, entonces me pasaron cosas como puede tocar si se pinta el cabello. mm, O me pasó una vez en un congreso de jóvenes en una iglesia, que eran 4 días, yo estuve en todos los ensayos, todo. Fui hasta ese lugar a ensayar, llegó el día del evento, toqué el primer día, canté el primer día y la mañana del segundo día y al mediodía me dice la pastora de acá que ya no puedes cantar más. Yo, claro. Y, por cómo me y vestía, más si es la misión de uno, de sus amores, ¿sí? O sea, peor. que no puedes seguir cantando. Y ella me dijo, tú sabes que si dependiera de mí, obviamente, pero no, yo me quería morir. Entonces fueron desplantes que yo no critico ahorita porque es parte de la desinformación Sí, claro. y parte de los estereotipos que tienen, pero me pasó muchas veces, sobre todo por el cabello, porque siempre he sido de tener el cabello muy distinto. Entonces yo me casé y tenía el cabello De completamente tener otro azul, estilo. azul, y en mi familia tuvimos muchos inconvenientes. Hasta que mi papá un día dijo, yo la conozco. Yo sé cuál es su vida, yo sé cómo es ella con nosotros, sé cómo nos honra, sé su obediencia. Yo la conozco, o sea, yo sé que eso Sí, no la claro. define. Pero tuve muchos inconvenientes en la iglesia, con los hermanos, sobre todo los hermanos más ancianos. El cabello, Y, mamita, no sé y, qué. y yo creo que lo que tú dices es muy cierto, o sea, no hay nadie que sepa mejor cómo es uno como su papá o su mamá, ¿no? En el caso nuestro, pues yo me vestía con pantalones negros y correa de taches y Sí, camisetas sí, yo negras de, también. de bandas y las rastas. Y lo que te digo, la sabiduría que tuvo mi papá de nunca decirme nada de eso, el día que yo me las corté, él llegó y ya las tenía yo en la mano él las cogió en la mano y se puso a llorar. Ay. Dijo, ay no, cómo se cortó las trencitas. Sí, Ah. tan bonitas que se le veían. O Ay, no. sea, por lo mismo, porque se dieron cuenta la clase de persona que Que eso no éramos. te Sí, cambió. sí, claro. Y hubieron procesos difíciles. Una vez una hermana llegó a la iglesia y le dijo, pastor, yo vi a Daniel fumando marihuana. Lo vi. Pero ¿cómo usted lo vio? Sí. ¿Y usted se lo puede sostener en la cara? Sí, yo se lo sostengo. Ahí. Y vino la hermana y dijo, mi papá me sentó la hermana y dijo, Andrés, porque él me dice Andrés, es el único que me dice Andrés. Me dijo, Andrés, la hermana lo vio fumando marihuana. Yo le digo, oh, yo casi que le digo, ¿ya qué sabe, hermana? Y entonces me dijo la hermana, sí, yo lo vi a usted fumando marihuana. ¿Usted me vio a mí? Sí, es usted así flaco todo. Yo sé quién es usted. Daniel, yo lo vi a usted. Entonces mi papá me disciplinó. Otra vez me disciplinó. Me dijo, voy a disciplinarlo ya entre nosotros mientras se aclara la situación. Siempre fueron 6 meses. Ay, Y, ay, pero qué y, y rabia. todo fue porque como nosotros estábamos como con la banda y con el ambiente Sí. rockero, en Mariquita surgió un ambiente rockero de bandas y de eso en Ajá. esa época había unas bandas que se llamaba eh,
bueno, unas bandas de hardcore y de punk y de metal, y se hacía un evento que llamaban Maracas Rock. Sí. Había un guitarrista de una banda que le decían de apodo Nepo. ¿Sí? Nepo era uno flaco, haga de cuenta Daniel Escobar, el hijo del pastor, flaco así, de rastas, porque tenía el pelo largo y se hizo rastas, y él sí fumó marihuana. Entonces un día la hermanita parece que vio a Daniel Escobar y era Nepo fumando marihuana. Cuando después la señora lo ve fumando y dice, el hijo del pastor, y se vuelve y se va hasta allá y se da cuenta que era Nepo. Ella misma vino otra vez y dijo, no, pastor, no fue Daniel. Después fue de 6 otro meses. muchacho muy parecido. ¡Ay, no! Sí. Después Entonces, de 6 meses. Sí, el dedo señalador de la gente, digamos, hacia los estilos diferentes de la iglesia, es tremendo, ¿no? Una vez llegó un muchacho a la iglesia, alto, de tatuajes, fornido, y llegó con camiseta corta. Y claro, pues, ese día nadie puso cuidado a la predicación porque todos estaban mirando al chino de los tatuajes. ¿Sí? O sea, dense en cuenta cómo la iglesia señala y acusa y oprime y persigue y no le dan a uno el chance de demostrar lo que tiene en el corazón. Así que yo desde eso aprendí la gran ley que hay en la Biblia, y es que Dios hace justicia. Yo para qué me pongo a pelear, para qué me pongo a echar sátiras por los estados de WhatsApp, para qué me pongo a decir vainas, a hacer comentarios. Que Dios hace su justicia, Dios no nos deja en vergüenza. Total. Y bueno, hoy lo puedo decir, Dios no nos dejó en vergüenza, ¿no? Gracias a Dios. No es una apología, no vayas nunca a la iglesia, no es eso. No, claro. Es a lo que yo quería llegar de pronto con los hijos de pastores que nos están viendo. Esa es nuestra misión. Hacer de la iglesia el lugar de encuentro con Jesús. Porque muchas veces, es algo que yo siempre he dicho, y lo he dicho en podcasts anteriores y se lo digo a los chicos, muchas veces no logramos ver a Jesús porque luce diferente de como nosotros pensábamos. Y entonces la gente, lastimosamente, así se crió y así morirá. Pero estamos nosotros, esta nueva generación levantándose, que tiene como misión lograr mostrar la multiforme gracia de Dios. Entonces, lograr nosotros no quedarnos en es que siempre me señalan, es que la gente me critica por cómo me he visto, es que da mucha rabia. Sí, claro. Da mucha rabia. Yo lloré muchas veces porque no me dejaban cantar porque tenía el cabello de X color. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que mi testimonio de años sea derribado porque me pinté el cabello de X color? Pero no lo van a cambiar. No. O sea, la gente va a seguir siendo así. ¿Cuál es nuestra misión? Lograr ser los cristianos que hubiésemos querido tener alrededor nosotros en esa época. Entonces yo hubiese querido alguien que no me juzgara, que no me señalara, que me ayudara de pronto a levantar en un momento caído. Bueno, nosotros tenemos que ser esos cristianos. Exacto, sí. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y los hijos de los pastores llevan del bulto. Sí, esa es la verdad. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. O sea, Jesús no le dijo, venga y que todo será color de rosa. Exacto. No, tomen su cruz. Y la cruz para nosotros es ese. Tenemos que llevar esa carga y esa responsabilidad, ¿cierto? Y aprender a amar a Jesús con esos señalamientos. Digamos que en ese proceso de crecimiento uno sufre, pero esa es la cruz de los hijos de los pastores, que los señalen, que los opriman, que los acusen, que los persigan, ¿no? Había un hermano de la iglesia que se iba detrás de nosotros en la moto a ver qué hacíamos, ¿sí? Ay, Dios. Y uno dice, pues, ¿cuánta gasolina botó en eso? ¿Sí? Pero pues tristemente, gracias a Dios, nunca hicimos cosas de que arrepentirnos. Uno tiene que cargar esa cruz y ahora enseñarle a los muchachos que hay cosas que deben tomar su cruz y seguir a Cristo, ¿no? Y los hijos de los pastores, mucho más. Tienen que tomar esa cruz y ser ejemplo. Mira, yo era de los más críticos de la iglesia, ¿no? Y entonces un día mi papá me dice, usted está muy cansoncito criticando todo, ¿no? Entonces lo voy a poner de líder de jóvenes. Yo digo, pero yo soy el que más critico a los jóvenes, ¿sí? Al líder de jóvenes, y a mí todo me parecía harto el grupo de jóvenes. Yo, qué pereza esto. Entonces,
Sí, o sea, somos buenos para señalar Total. y Mateo lo dice, ¿no? El libro de Mateo lo dice, no digas que algo te parece que está mal en la versión Telea, sin antes estar seguro de que así es. Ujú. Y cuando entonces te ponen al frente del cargo te das cuenta que Entonces, no es así, ya ¿sí? aparecieron las Sí, llaves. entonces ahora yo soy el que criticaba tengo que poner en práctica todo lo que criticaba y entiendo muchas cosas Ujú, y aprendo muchas cosas ujú. y crezco. Y eso me sirve para ayudar a los otros, a no criticarlos, a apoyarlos. Y creo que eso ha cambiado, ¿no? La iglesia antes era como decíamos, nos disciplinaban y allá está el disciplinado. Pónganse en pie los que van a cenar, los que están disciplinados No, no. ajá. Bien, esté sentado, esté ahí sentado. Y era así, y nadie te Sí, saludaba porque estás estás disciplinado, en es como disciplina. ahora el COVID, ¿no? Y el hermano tiene COVID, entonces, y ahora no, ahora alguien lo disciplinan y la gente va y lo abraza, ¿cierto? Y lo une y lo apoya y lo invitan a comer y, o sea, pareciera que hemos cambiado esa cultura Hemos cambiado un y poco. eso el muchacho lo ve, el muchacho está ahí pendiente y está diciendo, no, aquí es bacano. Que es bacano porque aquí te ayudan, aquí te apoyan, y Ujú. si tú caes te levantas, ¿sí? No te dan la espalda. Entonces creo que todo ha sido un proceso de transformación y a nosotros nos tocó sufrir pues la peor parte, ¿no? Nos Fuimos tocó. la carne de cañón. Fuimos la carne de cañón en el asunto. Sin embargo, yo también siempre he dicho, pues yo siempre estaba involucrada en la alabanza. Entonces era porque mi decir era, ay, pero es claro, es que creen que solamente los que se visten de traje pueden ministrar y no sé qué. Hasta que recibo esta palabra y me dice que cuando nosotros ministremos, cuando nosotros prediquemos, algo diferente ocurra. Porque si es solo rebeldía, vamos a tener que aguantarnos siempre todas las críticas. Pero llega el día donde ministrando la gente siente la presencia de Dios, o tú predicando, o yo predicando, la gente dice, wow, esa palabra realmente fue reveladora para mi vida. Hombre, nadie más se va a volver a fijar en cómo te ves. Sí, sí, eso es cierto. Y entonces ese es el error de muchos jóvenes. Quieren solo lo chévere de lo externo, pero no quieren profundizar en Jesús. Y entonces, claro, todo el mundo va a criticarlo porque realmente es solo palabras. O sea, no hay nada Solo profundo. apariencias. Ujú. De hecho le pasa mucho a los grupos de alabanza, ¿no? Que yo quiero ser el que más suene, el que más duro, la mejor pinta. Y a nosotros nos pasó, ¿no? Uno pasaba y hacía un show A todos nos tremendo pasó. y ¡ay! ¿Cómo Todos toca? nos pasó. Y ya después de que aprendemos que eso es vano, que eso es Ujú. apariencias, que si podemos adorar con el instrumento, maravilloso. Ya toda esa ambientación ya pierde sentido. El sentido. ¿Sí? ¿Y toma el sentido quién? Jesús. Cristo, Ujú. la letra de las canciones, el mensaje, la claridad. Que eso es lo que debe pasar, ¿no? Ujú, tal cual. Dani, algo que hayas aprendido en toda tu vida, ya para terminar, algo de que hayas dicho en todo ese proceso de ser señalado, de ser el hijo del pastor, eso tan horrible. Puedo decirle a los hijos de pastores ahorita esto. Este consejo es el que a mí me pareció más valioso, o esta palabra me ayudó a mí cuando yo decía no quiero nada con Jesús. Algo que tú digas a los hijos de pastores, que yo sé que hay muchos hasta acá del cristianismo, no de Jesús, sino de los cristianos. ¿Qué puedes tú decirles a ellos para cerrar este podcast espectacular con eso? Bueno, yo pienso y creo que el consejo para los hijos de los pastores es desen la oportunidad de conocer a Jesús, desen la oportunidad de experimentarlo, Uh-huh. ¿sí? Conozcan al Espíritu Santo, conozcan quién es y qué hace en nosotros. Uh-huh. Y cuando ustedes lo logren, se van a enamorar del camino de Dios, de las cosas de Dios. No necesitamos un toque, no necesitamos un campamento juvenil, un congreso, un evento. Puede ser Encuentro, un reencuentro. tiempo a solas en el que le pedimos a Jesús eso, que venga, que nos rompa la dureza del corazón, que nos haga sensibles y que nos toque. Y Dios se encarga de hacer una obra nueva. Chicos, hijos de pastores, se van a dar cuenta cómo cobra sentido todo y cómo el corazón de uno se vuelve tan chiquito en las manos de Dios, que eso es una cosa maravillosa. No pierdan su tiempo peleando en la iglesia, ¿cierto? No pierdan su tiempo tratando de mostrar quiénes son, ¿no? Ya lo hicimos nosotros y no Sí, vale la pena. no funcionó. No funciona. Busquen a Jesús Uh-huh. de corazón, conviertan su corazón a Él y Él va a hacer cosas maravillosas. Uh-huh.
Muy bien, gracias Dani por estar con nosotros. Dani, tienen las redes de los jóvenes, ¿verdad? Sí, sí, nosotros tenemos el grupo de jóvenes que se llama Revolución Vital Juvenil, RBJ. Así nos encuentran en las redes En sociales, todas. RBJ, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Estamos transmitiendo los sábados a las 7 de la noche. Y los que quieran ir a la iglesia, pues son bienvenidos allá, Ujú. allá todos son bienvenidos. Lo que les garantizamos es que van a comenzar a vivir una vida súper genial, súper Súper genial. bacana, que no se van a arrepentir. Sí, muy bien. Gracias, Dani, entonces por estar con nosotros y yo los invito a que miren los demás podcasts, que sigan a los chicos de RBJ, RBJ. RBJ en las redes sociales, que no es que, ay, es que él es de la cruz, ay, es que ella es No. de X iglesia, pues es Jesús. Y O creo sea, y creo que antes de cerrar, creo que nosotros estamos tratando de romper eso, ¿no? ujú. Romper eso de el combo de asambleas, el combo de allí, el combo de allí, y tratar de integrarnos. Y siempre que sale un evento, tratamos, sí, digamos que con Jeffer veníamos trabajando eso, con Raúl se ha trabajado, de integrarnos y venga y hagamos cosas juntos y vamos a eventos juntos y somos juntos, Es ¿sí? un solo Jesús. Exacto, es un solo Jesús, es un Ujú. solo amor. Listo, entonces sigan las redes de los chicos, sigan en tu altar en todas las redes, arroba en tu altar guión bajo en todas las redes sociales y nos vemos en el próximo podcast. Dios los bendiga.